George Russell se lleva la victoria en el Gran Premio de Austria. Victoria del piloto de Mercedes en un día en el que la atención la han concentrado tanto Max Verstappen como Lando Norris, que han acabado teniendo un contacto entre ellos y perdiendo sus opciones de victoria. El podio lo ha completado Oscar Piastri, que se redime de la mala clasificación de ayer cuando su vuelta le fue eliminada, y Carlos Sainz, que regresa al podio. Lo vemos. Salida relativamente limpia, especialmente en cabeza de carrera. Max Verstappen abría un pequeño hueco respecto a sus perseguidores, donde lo más noticioso fue un contacto sucedido en la parte media entre Oscar Piastri, Charles Leclerc y Checo Pérez. El piloto de Ferrari se llevó la peor parte, fue en la zona de en medio en un sándwich, rompió el alerón, tuvo que pasar por boxes y su carrera se vio tremendamente condenada. La carrera avanzaba, se estiraba todo un poco, el tren del DRS parecía funcionar, pero era muy complicado adelantar. Y solamente hubo que esperar a la vuelta 10 para ver las primeras paradas en boxes, para que se iniciase la acción. Mención especial también a un adelantamiento, una batalla, mejor dicho, entre Carlos Sainz y Lewis Hamilton. Se intercambiaron las posiciones varias veces, una de ellas a petición del equipo, a petición de Mercedes, ya que Lewis había aprovechado los límites de la pista, había adelantado por fuera al piloto español. Un ritmo muy igualado el de Hamilton y el de Sainz, no así el de Russell, que sí parecía tener un puntito más. Mención también especial, muy curioso, que los Mercedes han tenido estrategia cruzada. Russell optó por un medio duro, mientras que Hamilton medio duro medio. Parece que le salió mejor al piloto que ha ganado la carrera, si bien es cierto que la de Hamilton se vio muy condicionada por una sanción que se ganó el piloto al pisar la línea blanca de entrada a boxes, que en este circuito es un punto muy delicado, esa entrada, por lo que los pilotos se vigila que se mantengan a la derecha de la línea. Eso sí, la sanción fue de 10 segundos, no explica los más de 20-23 segundos que George Russell le acabó metiendo a Hamilton en línea de meta. Por delante, digamos que las dudas avanzaban. El tema de los neumáticos. La atención se centraba en los neumáticos. Algunos pilotos empezaban a montar neumático duro y este neumático duro no parecía funcionar muy bien. Muy importante esto para Red Bull porque su estrategia inicial era medio duro duro. De hecho, eran los neumáticos que se habían guardado para carrera. No así, por ejemplo, McLaren, que se había reservado 2 juegos medios a estrenar. Esto fue tan importante, tan significativo, que de hecho Red Bull decidió en el último relevo cambiar la estrategia y cuando deberían de haber montado un duro, decidieron montar un medio usado. Max Verstappen iba a tener un stint un poco más complicado, iba a salir un poco en desventaja con McLaren, pero no, se quitaba el tener que usar ese neumático duro que no le había gustado nada. Verstappen tenía una diferencia de alrededor de entre 7 y 8 segundos, se variaba según aparecían doblados en pista o no, pero al realizar esta segunda parada fallaron con la pistola, la rueda trasera izquierda no salía, tuvieron que, además venía un McLaren, tuvieron que esperar a que pasara porque ya habían tenido un susto en la primera parada donde Verstappen fue investigado por un safe release sin que llegase a nada. Y al final de esta maniobra, parada muy lenta del equipo Red Bull, salen de boxes con 1,5 segundos. Además, nada más salir, Verstappen tiene una pequeña bloqueada y empieza a decir que no se siente a gusto con los neumáticos. Es decir, unas 20 vueltas por delante en la que Norris estaba en zona de DRS de Max Verstappen. ¿Qué pasó? Norris tuvo varias oportunidades para lanzarle el coche a Max Verstappen, estuvo varias veces, bueno, casi todas las vueltas en zona de DRS. El piloto británico pronto se empezó a quejar de maniobras, de movimientos en frenada de Max Verstappen, algo que la FIA no entró a valorar. Varias maniobras de adelantamiento por parte de Lando Norris que no salieron, en una se salió de pista, fue un track limits y acabó ocasionando una sanción por exceso de límites de pista para el piloto británico que tardó en llegar. De hecho no llegaría hasta que Norris estaba ya en boxes. Verstappen en 2 ocasiones se tuvo que ir a la escapatoria, en otra Norris
le gana la posición por fuera y luego se la tiene que devolver, y al final, no sé si al quinto, al sexto intento, llegó el contacto. Lo intentaba Lando Norris por fuera, se abría Max Verstappen y un contacto mínimo fue suficiente para que ambos neumáticos traseros acabasen desllantados, arruinando las opciones de ambos pilotos, las de Norris bastante más, ya que Verstappen pudo regresar a la acción. Dirección de carrera consideró culpable de estas acciones a Max Verstappen, le sancionó con la sanción estándar que están metiendo esta temporada, 10 segundos de tiempo añadido, siempre es la misma sanción por cualquier tipo de este contacto independientemente de las consecuencias. Y ambos pilotos estaban muy decepcionados por lo que había ocurrido, ambos se culpaban, ambos decían no entender lo que había pasado. Es cierto, el toque es mínimo, pero digamos que las acciones vaticinaban que esto iba a acabar pasando. Con Max Verstappen y Lando Norris fuera de juego, la carrera se ponía de cara para George Russell. George Russell con neumático duro que se defendía en la distancia de los ataques de Carlos Sainz y Oscar Piastri. Un Oscar Piastri que en el momento en el que los depósitos de gasolina empiezan a vaciarse, el McLaren gana competitividad y fue de menos a más de una forma espectacular. De hecho, prácticamente en paralelo con el toque entre el McLaren y Red Bull, Piastri adelantaba a Carlos Sainz y se colocaba como la máxima oposición a George Russell. Sin embargo, la carrera se acabó antes de tiempo, se acabó muy pronto. Un Virtual Safety Car además minimizó las opciones de Piastri y Russell se llevó la victoria con 1,9 segundos de ventaja sobre el piloto de McLaren. Carlos Sainz finalmente a 4,5, un gran resultado para el piloto de Ferrari, ya que tal y como confesaba, no parecen ni siquiera ser más rápido en estos momentos que los Mercedes. Cuarta posición para Lewis Hamilton, que una vez que le comunicaron su sanción, perdió competitividad y se quedó en esa tierra de nadie. Y quinto, Max Verstappen. Hizo prácticamente toda una vuelta con un neumático pinchado, entró a boxes, cambió neumáticos, tuvo que cumplir, o mejor dicho, se le añadió a final de carrera una sanción de 10 segundos y aún así fue quinto, entrando en meta a 5 segundos, 15 después de la sanción de Lewis Hamilton. Increíble a veces lo del piloto neerlandés, que repetimos, muy enfadado con lo ocurrido. Sexto, Nico Hülkenberg. Qué gran resultado de Haas, que además tuvo una última vuelta especialmente combativa con Checo Pérez, en la que le ganó la partida al piloto mexicano. Pérez parecía tener daños después de un contacto en la primera curva. No está claro si el contacto que tuvo con Leclerc o un contacto posterior en la lucha intentando adelantar a Oscar Piastri, en el que además el piloto de McLaren se quejó de que lo habían mandado a la grava. Pérez ha estado en posiciones retrasadas toda la carrera y con un ritmo muy inferior al de su compañero de equipo. Séptima posición para el mexicano a 54 segundos del ganador. Octavo, el otro Haas, Kevin Magnussen. Qué gran resultado para el equipo estadounidense. Noveno, Daniel Ricciardo, 2 puntos para el australiano y última posición de puntos para Pierre Gasly. Charles Leclerc se quedó a las puertas de esa zona de puntos, a 5 segundos realmente, a pesar de que desde boxes le intentaban animar diciendo que las predicciones decían que iba a llegar a la zona de puntos, aunque no saliese safety car. La verdad es que con 4 paradas muy complicado puntuar. Duodécimo Esteban Ocon, decimotercero Lance Stroll, Esteban Ocon que por cierto tuvo batallas con Pierre Gasly, decimocuarto Yuki Tsunoda, decimoquinto Alex Albon, decimosexto Valtteri Bottas, decimoséptimo Guan Yu Zhou, decimoctavo Fernando Alonso, decimonoveno Logan Sargeant. El único piloto que no acabó fue Lando Norris, y atención porque su sanción de track limits de 5 segundos no ha sido cumplida y es posible que se traslade al Gran Premio de Gran Bretaña, por lo que el piloto estará aún más enfadado. En cuanto a la carrera de Fernando Alonso, el piloto avisaba antes de la misma de que no había opciones, así que intentarían cosas diferentes. La verdad es que no estuvo en ningún momento cerca de meterse en la zona de puntos y en el último tramo decidió parar, probar neumáticos blandos nuevos, tenía un juego completamente nuevo y marcó la vuelta rápida de carrera en la última oportunidad, aunque al acabar fuera de los puntos no tiene ese puntito extra.
Y después de este Gran Premio de Austria, que a buen seguro va a dar mucho que hablar durante la semana, Max Verstappen le endosa 12 puntos a Lando Norris y es más líder de la general. Este fin de semana ha sumado 18 puntos por 6 del británico y 2 de Charles Leclerc. 237 para el neerlandés, 156 para Norris, 150 Charles Leclerc, 135 suma Carlos Sainz, 118 Pérez, ojo que se le pegan con 112 Oscar Piastri y 111 George Russell, 85 Hamilton y 41 Fernando Alonso, que lleva 2 carreras, 5, o sea, en las últimas 5 solo ha puntuado en una ocasión. Muy preocupante lo del piloto español. Próxima cita dentro de 7 días, Gran Premio de Gran Bretaña.